para dar continuidad a nuestro evento del día de hoy, de la Semana Lead, eh, pues agradecemos también a los compañeros y público asistente que está en línea, siguiéndonos desde el Facebook Live del Colegio de México y desde el Facebook Live del Colegio Jalisco, que se está transmitiendo desde ambas instituciones. Entonces, bueno, pues agradecerles y bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues tenemos nuestra conferencia magistral, pues de honor, con nada más y nada menos que el doctor Mauricio Merino Huerta. Voy a leer brevemente su semblanza. Podría dedicarme 45 minutos en leerla, pero tengo una muy breve que voy a leer. Él es licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la UNAM. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de España y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Parte de su trayectoria, porque obviamente pues, es una trayectoria muy extensa, ha sido profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, profesor también del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, y actualmente coordina la red, el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara. Y pues por supuesto es autor de diversas publicaciones académicas, libros, artículos de investigación, periodismo de investigación, columnista en diversos periódicos de circulación nacional y ha recibido múltiples reconocimientos tanto en México como en el extranjero. Pues le agradecemos mucho, doctor Mauricio Merino, por su participación. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Boris, por la invitación. Gracias al programa LIR por su generosidad. Ya son, me da mucho gusto, la verdad, cuando me habla Boris para invitarme, porque me siento parte, la verdad, del programa desde hace mucho tiempo. Tuve el gusto de participar en estas conversaciones iniciales pues desde hace ya muchos años, ya no sé cuántos efectivamente, ya he participado en 7, 8, no me acuerdo. Yo creo que participo cada vez que se les cae el ponente principal y entonces Boris ya sabe que le voy a decir que sí, vengo. Entonces, tengo esa buena fortuna y por eso participo mucho, así que se lo agradezco de veras de todo corazón, me encanta estar con ustedes y como dice Boris, como dijo hace un momento, como se dijo ya en la inauguración, efectivamente ustedes forman parte de un grupo muy selecto, muy reconocido y muy apreciado en el país. Entonces, pues es un honor de veras estar con ustedes. Le ponen conferencia magistral a estas cosas que en realidad son una conversación y siendo un grupo tan selecto y tan experto, pues es mejor que sea una conversación, si a ustedes les parece bien. Entonces no quiero usar este tono de conferencista, no es el espacio, ¿no? Para hacerlo, sino... Y Boris siempre me pide que haga, sin embargo, una reflexión sobre la situación, así en general, en particular la situación que vive México, supongo que forma parte del diseño del programa, tener una conferencia como de situación, ¿no? De poner un panorama más o menos general, sin entrar en demasiadas precisiones sobre lo que está viviendo el mundo y México en particular. Por eso le ponen esos títulos, ¿no? Estado y sociedad y cosas así. Creo que se llama así la conferencia. O sea, todo, ¿no? Entonces, pensando en eso, yo hubiera querido decirles a ustedes buenas noticias, pero es absurdo. No se trata de eso. Yo creo que porque no hay muchas buenas noticias, al contrario, tenemos muchos problemas, pero muchos, y acumulados, y crecientes. Y yo pienso que se ha vuelto habitual, sin embargo, frasearlos en 4 grandes rubros, eso advierto. Ustedes me corregirán. Se habla mucho de los problemas de pobreza y desigualdad, en primer lugar. En segundo lugar, o en primero y segundo, porque se disputan los problemas de inseguridad y violencias, en plural.
En tercero, los de corrupción y deterioro democrático. Y por último, pero no al último, los que me han enseñado ustedes, muchos de los que están aquí, Sergio es mi maestro desde hace mucho, Graf, y pues la destrucción de la biodiversidad, el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente, que es otro de los grandes temas que nos preocupan. Ahora bien, si ustedes los ven con cuidado, podrán advertir algo que a mí me deja perplejo, la verdad, y que es lo que yo quiero poner sobre la mesa para ustedes hoy, que es que todos estos son consecuencia de algo que hacemos mal o que hemos dejado de hacer. Ninguno de estos problemas es causa de muchos otros, por supuesto, pero todos los que acabo de enunciar, repito, la pobreza y la desigualdad, la inseguridad y las violencias, la corrupción y el deterioro democrático y la destrucción del medio ambiente en todas sus modalidades, pues evidentemente son la consecuencia de lo que no acabamos de resolver como sociedad. Y sin embargo, lo seguimos profundizando. Eh, Creo que esta clave de si es causa o consecuencia y cómo manejarlo, no es un asunto menor, no es un asunto trivial, porque tiene que ver con la forma en que estamos reflexionando sobre estos problemas, tiene que ver con las hipótesis que manejamos para nuestras investigaciones doctorales, para nuestros artículos, para los libros que hacemos, para nuestros seminarios. Y de alguna manera siempre acabemos atrapados, no solo en los dilemas metodológicos, que ya de suyo son bastante habituales en nuestro mundo académico. Discutimos mucho sobre el método y menos, creo yo, sobre los contenidos, ¿no? Esa es por lo menos mi experiencia personal. Pero además, cuando hablamos de métodos o contenidos o de epistemes o de hipótesis o de programas de investigación, tendemos a tropezarnos con este juego de causa y consecuencia todo el tiempo. Entonces, yo pienso que no es un asunto trivial, por eso lo quise poner sobre la mesa. En cuanto a cada uno de estos temas, ya saben ustedes que el primero, quizá el más importante y el más difícil de resolver, pues atraviesa por un modelo económico que está vigente, que cada vez está más potente, el modelo del capitalismo global, que en otra forma de discutirlo se ha identificado con el neoliberalismo. Yo tengo reparos sobre esa identificación de etiqueta común. Yo creo que hay muchos matices en ella. Pero lo cierto es que el modelo económico está vigente, está muy fuerte y sigue siendo excluyente. Buena parte de las razones que están detrás de los 4 problemas que acabo de enunciar y que parecen ser los más relevantes en nuestros días, como sociedad, como países, obedecen a esa condición del modelo económico en el que vivimos, en donde varias industrias además son predominantes. Yo encuentro 5, y de nuevo ustedes me corregirán. Veo la industria extractiva con una enorme potencia en general. Por supuesto la forma en que se produce la energía, nada que ustedes no sepan y no hayan estudiado en este programa a fondo. Pero sigue dominando la economía mundial. La industria extractiva es no solo transnacional, sino que impone condiciones a los países, impone condiciones a los gobiernos y a las sociedades. Tenemos una forma de vida que está directamente asociada con la vigencia de la industria extractiva y con la producción de la energía. Tenemos una industria farmacéutica que ya mostró su potencia durante la pandemia. No me extiendo, no es necesario, creo, extenderse sobre estos temas que todos conocemos y reconocemos. Pero la industria farmacéutica también es otro coloso universal. Marca, marca hasta qué nos vamos a enfermar, para decirlo rápido, y cómo podemos salir adelante y qué significado tiene incluso la calidad de vida en el mundo entero, no solo en algunos países. Es una industria muy potente y con un enorme poder de orientación política. Está la industria tecnológica,
que ha marcado nuestra forma de comunicación. Este es un tema en sí mismo. Toma, cada uno, ¿no? Es un tema en sí mismo. Este en particular, el de la tecnología, pues nos tiene, aquí nos tiene, ¿no? Ahí andamos. Y y es una forma de vida, es una forma de comunicarnos, incluso de crear lenguaje, significados, conversaciones, eh, y también estados de ánimo, humores políticos. Hay una preocupación explícita de las Naciones Unidas, ya explícita del programa de Naciones Unidas, respecto la ira, el resentimiento, la depresión, la desesperanza que esta nueva forma de comunicación ha venido prohijando. Hay un comité de ética en Facebook, ¿no? Creado por Zuckerberg, entre otras razones, para preocuparse, aunque sea preocuparse, no ha servido de mucho, la verdad, pero se preocupan por los problemas éticos de las redes que han servido incluso para influir resultados electorales una y otra vez. Ahí están todavía funcionando en México, las vemos a tope, ¿no? Fue un gran escándalo lo de Cambridge Analytica, ¿se acuerdan? Y sigue siendo una pauta de comportamiento que está gobernada, para acabarla de amolar, por algoritmos, no por seres humanos malignos, sino por algoritmos que han sido creados, por supuesto, por nosotros y nosotras. Entonces, es muy potente esa forma de comunicarnos, de relacionarnos y de sentirnos. Los sentimientos, las emociones están predominando sobre las razones en el mundo entero, en buena medida como secuela de ese predominio que es típico además de nuestro siglo XXI. No existía en el siglo XX. Entonces estamos lidiando con algo eh, casi completamente nuevo. Tenemos además la industria financiera. Le llamo industria para no perder el hilo. Es el mundo financiero también domina prácticamente todas nuestras relaciones globales. Fijan precios, salarios, tipos de cambio, gobiernan, gobiernan el dinero del mundo. El dinero no existe, otro gran tema de discusión que nos puede llevar cursos enteros, de hecho carreras enteras. Pero lo que sabemos es que no existe, es una creación humana. El dinero es un, Marx lo decía muy bien, es una mercancía de intercambio, pero ya ni siquiera es una mercancía de intercambio, pero ya no existe, ya es una figura electrónica que sirve para tasar transacciones, en donde los mercados de futuro y las transacciones en términos del valor estimado de lo que las cosas pueden llegar a valer, fijadas por el sistema financiero en sus propios intercambios, pues determinan nuestra calidad de vida. Muchas veces hemos discutido esto del reparto de dinero, ¿no? Que hacen algunos gobiernos para paliar la pobreza, porque la pobreza se sigue midiendo en términos de dinero, lo cual es medio estéril, la verdad, medio estúpido incluso, perdón que lo diga así, porque el dinero es, vuelvo a la carga, es una mercancía de intercambio cuyo valor está determinado por el sistema financiero. Entonces te dan mucho hoy que significa nada mañana, tan pronto como el sistema financiero reacomoda los precios, los salarios y los valores de intercambio. Y así sucede constantemente. Entonces es un juego, ¿no? Es un juego simbólico, digamos, en el que estamos, en lugar de tener cosas concretas, derechos, accesibilidad a ciertos satisfactores que efectivamente tienen que ver con calidad de vida, no con lo que se compra. La calidad de vida, espero ser claro, es una cosa tener acceso a eso y otra es poder comprarlo. Los ricos lo compran porque tienen dinero, los demás no, porque no hay suficiente dinero. Y la criminal es la quinta industria global, no es solo mexicana, es global, en todas sus variantes. Grandes cárteles criminales que siguen siendo de una potencia gigantesca y siguen siendo capaces de, ya hablaremos un poco más adelante de esto, voy a detener en cada punto, con mucha fuerza van dirimiendo sobre todo las cuestiones políticas de los gobiernos. Juegan en la política con una enorme destreza cada vez más.
este conjunto, pues, de industrias, hay más, me dirán ustedes, pero creo que estas 5 representan en una nuez, para no extenderme, las derivaciones del modelo económico en el que estamos y las múltiples dificultades que tenemos para poderlo enfrentar con éxito. Lo que sí sabemos son las consecuencias, ya les decía yo, de estas combinaciones de industrias que se refuerzan mutuamente, además, y que producen muchísimos daños. Ustedes, por ejemplo, ustedes conocen seguramente este texto, hay muchos, pero yo elegí este de Oxfam, que se publicó recientemente, que se llama La ley del más rico, es muy bueno. Entonces, que está preocupado Oxfam en línea con lo que ya ha escrito muchas veces Piketty, este francés que escribió sobre el capitalismo del siglo XXI y que ha trabajado con el grupo de economistas que están estudiando la desigualdad constantemente, ¿no? Entonces, en Oxfam, en la ley del más rico, nos recuerdan datos que también conocen ustedes, solo como ayuda de memoria los vuelvo a citar. El 1% más rico de la población posee el 45.6% de toda la riqueza mundial. Esto es siglo XXI. El siglo XX había venido más o menos mitigando la desigualdad sin eliminarla, pero poquito a poco. Empezó el siglo XXI y se trastocaron los términos en los que más o menos se venía mitigando la desigualdad mundial. Y ya a partir de la segunda década del siglo XXI, ya la cosa se puso mucho peor. A eso llama Oxfam con estos datos. La mitad más pobre tiene solo, o sea, la mitad de la población, les recuerdo que somos 8.000 millones de personas ya en el mundo. Pues cuando hablamos de la mitad, estamos hablando de 4.000 millones, 4.000 millones de personas. Yo digo estas cifras, no, me espeluzno solo. Tienen solo el 0.7% de la riqueza global, ¿ok? Y el 1% tiene pues la mitad. Pero sigue Oxfam, 81.000 millonarios, 81, o sea, seres humanos, tienen más riqueza que esos 4.000 millones de seres humanos en el mundo, 81, que asciende, bueno, a unas cifras espeluznantes. Desde el 2020, no me entretengo, la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios, ya se le llama así, ¿no? Más de 1.000 millones de dólares, por supuesto. De los 1.000 millonarios ha aumentado, dice Oxfam, a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. 2.700 millones de dólares al día. Desde 2020, por cada dólar de nueva riqueza que pueda obtener cualquier persona perteneciente al 90% más pobre, un millonario gana 1.7 millones de dólares. Por cada dólar que ganamos nosotros, pues, bueno, igual aquí no creo que haya alguno de los 1.000 millonarios en esta sala, pero igual sí. Con la excepción de esa persona, todos los demás, por cada dólar que logramos hacer, estos se meten 1.7 millones de dólares. Así está la desigualdad. De cada 100 dólares, en fin, 54 han ido a parar a ese grupo de 1.000 millonarios. Cada 100 dólares que se producen, 54 a los súper ricos. Bueno, pues claro que hay una sensación de desigualdad, de pobreza, de ira que ya les digo, conecta con las redes, conecta con esta forma de comunicación en la que estamos y conecta a su vez con formas de salir adelante que son cada vez más peligrosas y más feas. Es decir, no es casual, a eso me estaba yo refiriendo antes, que estemos viviendo tantas violencias. Ahora, rápido avanzo y cambio de cassette, de acápite. Las inseguridades, pues sí, son obviamente el producto de las personas violentas, pero en términos sistémicos hay un éxito indiscutible de los criminales, de los grupos criminales, por una extraña, primero por una extraña
combinación que a veces se nos olvida de prepotencia e impotencia del Estado. El Estado es al mismo tiempo impotente y prepotente. Es impotente para establecer lo que se llamaría el imperio de la ley, que la ley sí es la ley, ¿no? El Estado no puede imponer, hace muchas leyes, pero luego no las usa. Los defensores de la tierra, los defensores de la biodiversidad lo saben como ustedes de sobra. Ahí están las leyes, no es que estén mal, pero no se usan. Entonces hay una impotencia gigantesca. Y a esa impotencia le acompaña la prepotencia de los grupos que conservan el monopolio legítimo de la violencia en términos de Max Weber. Entonces, pues los migrantes, ya saben cómo los tratan, son campos de concentración auténticos. Estaba leyendo sobre Bukele, ¿no? Qué bruto. O sobre Daniel Ortega, o sea, estas cosas son de una prepotencia, pero sobre un pequeño grupo de la sociedad. Es como novela de Aldous Huxley de repente, ¿no? Los grupos lumpen, que son con una enorme prepotencia, castigados y exhibidos y vejados de mil maneras para decirle a los no lumpen que el Estado está funcionando, mientras las leyes no se acaban de cumplir. Hay además una pésima política de drogas que se ha también discutido mucho en el mundo y en el país. La política de drogas ha sido restrictiva, ha sido punitiva y cada vez más se castiga a las personas que consumen drogas, incluso marihuana. Y entonces, pues claro que hay una locura que hace que ya a esta impotencia que de suyo tiene el Estado se aumente exponencialmente porque no pueden seguir una lógica punitiva de esta magnitud. Entonces, el resultado es una enorme impunidad y la sensación de impunidad, no solo la impunidad, sino la sensación de impunidad que a veces es más poderosa que el hecho mismo. Y hay un muy mal, por lo tanto, sistema de justicia. Pero también hay un problema con la sociedad. Tenemos pocas redes de solidaridad y muy pocas redes de confianza construidas, la verdad. Nos desconfiamos mucho y tenemos mucho miedo. Toda esta dinámica de las violencias y de la inseguridad ha acrecentado nuestro miedo. No nos gustamos, ¿no? Como que nos caemos gordos, nos tenemos miedo, nos aislamos, nos cuesta mucho trabajo establecer vínculos, a veces incluso entre nuestras propias comunidades. Quiero decir, gente que comparte profesión, barrio, oficio, familia, se vuelve cada vez más difícil porque hay una enorme desconfianza y la desconfianza está aceitada, acrecentada por estas redes de inseguridad. Todo lo anterior, cambio de acápite, ha llevado al debilitamiento de la esperanza democrática, no solo del régimen democrático, sino incluso de la esperanza democrática. El Estado atraviesa por dos fenómenos recientes, pero muy potentes. Uno es el de la corrupción. No me voy a extender, ese es el tema que yo estudio, entonces me puedo pasar ahí 2 días, pero no lo haré. Solo diré que la corrupción es la captura del Estado y no personas corruptas. Siempre trato de explicarlo. Siempre se cree que no es que los corruptos, ya hay que acabar con los corruptos y ya, ¿no? Yo les pregunto a los alumnos que trabajan en el aula conmigo, y como cuántos corruptos hay que encarcelar para que se acabe la corrupción. 1,800 alcanza, 3,500. No, el Estado, la corrupción es captura. Es decir, las personas que se adueñan de lo público. Y se lo adueñan para hacerse de más dinero, pero también de más poder. Y esto se olvida. Entonces, claro, el régimen democrático que había prometido pluralidad, diversidad, ciudadanía, reconocimiento de derechos, deliberación pública, inteligencia compartida, acaba siendo un régimen capturado por grupos de poder que se dedican profesionalmente a obtener votos. La verdad, son aparatos de poder los partidos políticos aceitados por el dinero que ellos mismos producen en los gobiernos o que obtienen del crimen organizado, literalmente, o del crimen a secas. Entonces, claro que ha producido un desencanto democrático muy potente en la sociedad. La corrupción y, por lo tanto, el rechazo de la
sociedad a confiar en su clase política. Tenemos datos de VIDEM, de esta organización global que va midiendo cómo evoluciona la democracia, muy recientes, que nos dicen que solo el 13% de la población del mundo, ya dije 8.000 millones de personas, 13 personas vive, no somos nosotros en ese 13%, 13% vive en regímenes democráticos consolidados. 87% no vivimos en ese tipo de régimen del mundo. Es decir, vivimos en autocracias electorales. Es decir, sí se eligen algunas, pero son autocracias. Ese es Bukele, eso en fin, es lo que quiere Trump, ¿no? Es Orban, es suma y sigue, ¿no? Hay autocracias electorales o hay de plano dictaduras o teocracias. Entonces, 87% de la población vive hoy, mientras hablamos, vivimos hoy, pues aquí estamos hablando también, sabemos a qué me refiero, en regímenes no democráticos o que no son democracias consolidadas. En sus estudios recientes sobre esta materia, hay autores muy citados, ¿no? Siblatz y Levitsky, Anna Applebaum, hay muchos. Pero yo tomo acá a Federico Finkelstein, que ha estado estudiando el populismo desde hace mucho, es un historiador muy simpático, joven de la New York School for Social Research, la verdad. Entonces él identifica cómo del fascismo original, porque claro, la derrota a la democracia, debía de haber dicho esto antes, la derrota a la democracia no te lleva a la nada, ¿no? A un lugar oscuro, o imagínenselo como quiera, un blanco blanco. No, te lleva a otra cosa. Y esa otra cosa es el populismo en el mundo, que ese es el régimen que está dominando hoy a los gobiernos del mundo. Y entonces, que viene del fascismo originario del 19, 1919, no del siglo XIX, 1919 del siglo XX, y su expansión por Europa, luego hacia América Latina, que se consolida como una opción política, pero en 1945 fracasa tras la Guerra Mundial y entonces avanza hacia el populismo. Y lo que advierte Finkelstein es que este avance del populismo global está ya corriéndose de regreso al fascismo. Es interesante, la única diferencia entre un régimen y el otro en términos prácticos cotidianos es la adhesión a procesos electorales. Procesos electorales no liberales, no plurales, no honestos, no sinceros, pero hay urnas, ¿no? Entonces, los gobiernos populistas dicen, vamos a ver qué opina la gente. Luego manipulan todo, pero dicen, vamos a votar. O sea, obtienen su legitimidad de los votos. Los fascistas no, los fascistas de plano usan las elecciones para consolidarse o las han usado para consolidarse y luego las cancelan en definitiva. Los populistas no. Fuera de eso, hay una forma extrema, estoy citando a Finkelstein, de religión política, le llama Finkelstein, o sea, formas de control político. Hay una visión de la política que presenta cada victoria electoral, suena esto, ¿no? Como una victoria revolucionaria y como el principio de una fundación o una refundación social cada vez que se gana. No es simplemente un cambio de mandos democrático, ¿no? Para reubicar a quien gobierna y castigar a quienes lo hicieron mal, como pide la democracia liberal, representativa y pluralista, sino que en los regímenes populistas cada elección es una guerra santa, digamos. Es el momento de refundar y de derrotar para siempre al adversario. Insisto, suena. Hay una lógica política fundada en un líder mesiánico y carismático que encarna al pueblo. Juro que estoy citando a Finkelstein y juro que Finkelstein no habla de México. Hay la idea de que los antagonistas políticos son, por lo tanto, el antipueblo, enemigos del pueblo, traidores a la nación, todos, porque hay que construir además un nacionalismo radical. A pesar de la evidente globalización de los problemas, como empecé diciendo,
pues estos tienen una idea de, porque ahí controlan, eso es todo, controlas en el nacionalismo, no controlas fuera del nacionalismo. Hay una identificación del movimiento y los líderes con el pueblo como un todo. El pueblo no es fulano, perengano, sutana, perengana, no son identidades individuales, eso no se acepta. El pueblo es una sola cosa, es lo mismo, ¿no? Es el pueblo en singular. Y esta identidad es importante porque los ciudadanos son poseedores de derechos, en cambio el pueblo es poseedor de emociones. Y ahí hay otra diferencia sustantiva. En fin, y se presentan a sí mismos como defensores, eso sí, de una verdadera democracia, la democracia directa, cuando se pregunta al pueblo en asambleas o en plebiscitos, y ya, ¿no? Esto de competir y de aceptar diversidades no es, forma parte de la lógica del populismo actual. Hay una profunda aversión al periodismo independiente y a la crítica independiente, que sí la hay, se siente. Hay una antipatía a la tolerancia política y a la deliberación abierta. Y hay pues un uso de los símbolos patrios muy intenso. Bueno, sí, la democracia se está trasladando hacia estos otros territorios. Y luego, pues aquí ya paso mucho más rápido porque ustedes son las y los especialistas en el tema. Además está pues Boris, Sergio, Juan Carlos, etcétera, y todos ustedes, lo que se ha llamado las amenazas del antropoceno, ¿no? La destrucción de la biodiversidad, el calentamiento global, que como verán, pues son secuela de todo lo anterior, de lo que estoy enunciando. También hay un descontrol de los sistemas urbanos. Esto a mí me importa mucho. La cuestión urbana está fuera de control, se ha vuelto metropolización, el proyecto de ciudades medias, ordenadas, fracasó, no prosperó. También el siglo XXI se lo cargó. Tuvimos más dispersión rural al mismo tiempo que más metropolización. Estamos teniendo muchos problemas para proveer de servicios a las personas en los lugares donde viven y estamos teniendo más problemas, lo decía el otro día Sergio en una conversación pública que tuvimos, estupenda, por cierto, aconsejo que la vean, es de veras es muy buena, y nos decía el problema del manejo, por ejemplo, de los residuos, de la basura, es local, ¿no? Y buena parte de los problemas que afronta el mundo en términos de la destrucción de la biodiversidad son locales, o sea, son cosas que se pueden arreglar localmente, decía Sergio Graf, yo creo que tiene razón, y en todo caso, desde el plano estrictamente administrativo, público, pues sí, tenemos gobiernos locales completamente rebasados, cosa que a su vez está generando nuevos desafíos para la crisis climática que ya vivimos. Es global, pero esas soluciones locales se vuelven a su vez problemas locales de una magnitud gigantesca. Van a ir a ver, en fin, han discutido los problemas del agua, es inminente que el mundo y una buena parte de la población se está quedando sin agua para sobrevivir y que no estamos siendo capaces de resolver eso que es el agua, ¿no? Absolutamente básico. En fin, no, insisto, no me entretengo en datos que ustedes conocen al revés y al derecho. Lo que quiero es invitarlos a que los concatenen, porque repito mi argumento, cuando uno cree equivocadamente que estos asuntos están separados unos de otros, acaba haciendo investigaciones poco eficaces o haciendo propuestas efectivamente poco eficaces, porque se desconectan entre sí todos estos fenómenos que en realidad se alimentan unos a otros. Bueno, y por último, yo me preguntaba mientras preparaba estas notas si no valía la pena decir algo sobre un poco más estimulante, ¿no? Un poco más cerrar con algo, porque está horrible, ya sé. Entonces, ¿se puede hacer algo? Pues no, supongo que no estoy muy seguro. Además, me estoy asando ahorita. Pero apagaron el aire, sí, porque es que Sergio estaba malucho, dijeron, ahí me dijeron eso, que Graf tenía, y entonces
decidieron apagar el aire y someternos aquí al rigor del calor, pero también del calor humano. Bueno, yo creo que primero enuncio 7 cosas que he pensado y que comparto con ustedes. Tómelo así, con un grano de sal, ¿de acuerdo? Estos son solamente ideas sueltas. Primero, creo que tenemos que seguir, dejar de hablar de los gobiernos autocráticos, populistas, democráticos, como si siguiéramos viviendo en el siglo XX. A mí, la verdad, ya no me alcanzan mis categorías de análisis tradicional de democracia liberal para estudiar lo que tenemos enfrente. Y de hecho, cada vez que discuto con colegas que se aferran a esas categorías democráticas, pluralistas, típicas, no les entiendo mucho, la verdad. Me da la impresión de que están viviendo en la estratosfera, sinceramente, pues, y no lo digo en mal plan, ¿no? Pero sí de repente hablo con ellas, con ellos, y dice, pues, ¿en qué país vives, mano? ¿En qué mundo vives? ¿Qué no ves lo que está pasando? O sea, ya viste Nicaragua, cosas de estas, ¿no? Ya fuiste a Turquía. ¿Qué pasó en Turquía? Y toda la corrupción de Turquía, como que el terremoto. No es cierto, eran las construcciones mal hechas, derivadas de la corrupción. Eso fue lo que mató a tanta gente cuando tiembla y lo que pasa todo el tiempo en el mundo. ¿De qué me estás hablando, no? Cuando hablas de estos parámetros democráticos. Yo creo que tenemos que ir abandonando ya ese patrón de reflexión y empezar a hablar en serio, ¿no? A partir de la evidencia que tenemos enfrente y de las situaciones reales que estamos viviendo. De hecho, el otro día tuve una conversación con Adam Chiborsky que me gustó mucho, este politólogo polaco, americano, que ha hablado maravillas nos ha enseñado mucho sobre la democracia. Y el propio Chiborsky decía, el daño ya está hecho, ¿no? Y él mismo reconocía que los patrones a partir de los cuales nos estamos moviendo ya no son suficientes para poder explicar. Al final de esa conversación le dije, oiga, profesor Chiborsky, ¿me puede usted decir algo, por ejemplo, sobre el crimen organizado? Solo una de las 5. ¿Hay algo que nos permita estudiar esto? Me dijo, no tengo idea. No tengo idea y en la Academia Americana, por lo menos, tampoco. O sea, todo el mundo sabe que existe, pero no sabe ni cómo lidiar con eso. Bueno, el crimen organizado en México, lo acabo de leer, no crea que lo acabo de leer casi por casualidad, lo vieron, es el quinto empleador. Man. Sacaron estos datos del último trabajo de Alejandro Ope, ¿no? Y ya lo había dicho Eduardo Guerrero, el Lantia Intelligence, antes. Eduardo Guerrero había visto 170,000, el cálculo era de 170,000 personas directamente empleadas por los cárteles criminales en México. Estamos hablando en este caso de México. Eh, el trabajo de Ope y sus colegas, Prieto y se me escapó, perdón, estoy citando de memoria la tercera autora, hablan de entre 160 y 180,000 personas directamente empleadas por el crimen organizado, o sea, que cobran para el crimen organizado. Esto quiere decir que están apenas por abajo de América Móvil, que pues, emplea un montón, América Móvil, de una cosa que se llama Manpower, que está dedicado a colocar gente, a conseguir empleos. Entonces parece que tienen mucho éxito los de Manpower. De Walmart y de FEMSA, que es el principal empleador porque tienen los Oxxo, ¿no? Entonces hay un montón de tienditas de barrio y esto solo, arriba del crimen, nada más, dadores de empleo, más allá del Estado, por supuesto, el Estado es el principal, pero el Estado en sus distintas manifestaciones, quiero decir, gobiernos nacionales, estatales, municipales. Bueno, el crimen tiene esta cantidad de empleos y hay que sumarle todos estos grupos asociados a sus familias, ¿no? A sus relaciones humanas, está todo entreverado, es lo que quiero decir. Y nosotros seguimos hablando de partidos y de candidaturas y de gobierno, división de poderes. Ya se dan cuenta, sí da risa, ¿verdad? Dices, oye, algo estamos haciendo mal. Tenemos que repensar nuestras categorías. Por otro lado,
creo que también tenemos que ir abandonando, y que me perdonen, porque van a dar hasta con la cubeta si me están oyendo algunos colegas, la teoría crítica, ¿no? Ya sé, está padre. Y además ahora está renovada con Ernesto Laclau y Andy Brown y todo eso. Pero la verdad es que sí hay un problema con la forma de comunicación que hay actualmente en el mundo. Insisto en lo de las redes, insisto en la comunicación electrónica, insisto en el aislamiento que esto representa, insisto en la idea de que estas formas de comunicación no están generando razones, ideas, sino emociones, y están ahondando nuestros peores sentimientos como sociedad. Repito que ya lo sabemos, ya Naciones Unidas lo tiene detectado y se ha discutido en todos lados, pero seguimos hablando como si estuviéramos deliberando así cuatro, ¿no? Bueno, los que seamos aquí, mientras que esto es por miles de millones. Pues, comunicaciones en las imágenes y eso es brutal. Entonces necesitamos saber que toda esta mecánica de comunicación nos produce miedo, ya lo dije antes, nos produce depresión, aislamiento y coraje, ira. Pankaj Mishra, ¿no? Decía que este siglo XXI es the age of anger, la edad de la ira, así lo tradujeron. Y creo que tiene razón. Además aporta una cantidad de datos muy elocuente. Por otro lado, tenemos que salir de lo que Elinor Ostrom llamó la tragedia de los comunes, de la captura, de la corrupción. Y esto, híjole, es dificilísimo. Yo llevo años de veras en el tema y sigo sintiendo que estoy arando en agua, de veras. Porque todo el mundo me contesta, pero ¿sabes qué, profesor? Usted dice que no hay que meter a la cárcel a los corruptos. No, claro que sí. Lo que digo es que si lo siguen metiendo a la cárcel y no se hace nada para evitar las causas que generaron esos delitos, pues va a seguir habiendo corruptos. La metáfora es pesquen tantos peces gordos como quieran, pero mientras no limpien el agua donde crecen, pues seguirá habiendo peces gordos. El asunto es el agua, no los peces. Y la verdad es que no se entiende por alguna razón que tiene que ver con la iracundia, con el resentimiento, con la desigualdad, con lo que he venido expresando. Hay una tendencia a suponer que no, que combatir la corrupción es castigo y venganza y que se vayan los corruptos, ta, ta, ta. Pero siguen repartiendo contratos, siguen repartiendo puestos, así, a granel, siguen tomando decisiones sobre obras públicas como les viene en gana, siguen autorizando fraccionamientos ridículos en todas las ciudades a cambio de 4 pesos. La industria inmobiliaria sigue siendo no tan poderosa como las que enuncié, pero se la pasan a todo dar. En fin, bueno, pues yo digo que hay que cambiar también la lógica del análisis en esa materia. Ya les dije, por otro lado, lo del crimen, pero yo creo que no podemos seguir afrontándolo al crimen como una predisposición de criminales y como una cosa de meter a la cárcel. Ya lo mencioné, ¿no? El ejemplo Bukele a mí me espeluzna, no sé ustedes, pero ahí está Milei diciendo lo mismo. Ya vieron a Milei del argentino, hijo, mano. Y anda aquí un señor Verástegui que va por la vida diciendo lo mismo. Y la italiana, ¿no? Que ya le bajó 3 rayitas, pero la primer ministra italiana está también en la misma onda. O sea, parece que en lugar de corregir las causas otra vez, todo el mundo se está inclinando ahora a castigar al lumpen y a los que se suponen que, porque los verdaderos criminales andan en otra cosa. Entonces, a los que trabajan para ellos. No, pues los verdaderos criminales viven en penthouses de Nueva York, yo qué sé, París, la pasan a todo dar. De repente agarran al Chapo, ¿no? Pero la verdad es que es terrible. Entonces tenemos que cambiar esa mecánica para entender la lógica social, antropológica incluso, que está detrás de todas estas redes criminales, que no es poca cosa. Luego, pues las alternativas para la protección al medio ambiente, vuelvo a su territorio, están a la vista de todos, pero no se puede porque el sistema económico lo seguimos teniendo enfrente. Prevalece el sistema económico sobre la posibilidad siquiera de organizar
una política global capaz de frenar el deterioro del medio ambiente, a pesar de que ya, ¿no es cierto?, Guterres, el secretario general de la ONU, hace discursos cada vez más fuertes. El último lo vieron seguramente. Dijo, vamos al infierno. Punto. Sí lo vieron. Dijo, vamos directamente al infierno. Ya. Punto. Bueno, pues no le hacen caso, porque el sistema económico es el que manda. Sexto, para reflexionar, creo que los derechos fundamentales, particularmente los así llamados DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, tendrían que ser la misión principal de los estados, no la construcción de obras, no la construcción de reparto de dineros, sino garantizar estos derechos. Y nadie está hablando de eso, es un poco desesperante también. Se habla de presupuestos, de incrementos, ahora está el debate presupuestario en México, ¿no es cierto? 61% de aumento a los programas de reparto para el 24, 61%, mientras una reducción del 13.9% a la ciencia y la tecnología, o una reducción a la salud, una reducción de 8 puntos a la educación en general. Bueno, pues estamos con el mundo al revés. Lo que hay que fortalecer es los derechos y garantizarlos, no repartir dinero, porque los derechos no se compran en la tienda de la esquina. Los derechos deben ser otorgados, garantizados por el Estado. Uno no puede con dinerito. ¿Me da usted, por favor, un derecho a la salud aquí en el Oxxo? Eso no existe. Es una locura. Bueno, alguien me dirá en las farmacias similares, sí, porque llegas a hay consultorios que, por cierto, han aumentado exponencialmente sus ganancias. Y de todos modos no hay medicamentos. El deterioro de los medicamentos está asociado al deterioro de las consultas. Bueno, ya voy terminando, ya Boris está viendo su reloj. La destrucción mutua en aras de encontrar una solución matando al adversario, eliminando al adversario, es una locura. Es lo que yo llamo la paradoja de la solución, ¿no? El culpable es el otro y entonces hay que acabar con el culpable. ¿Y qué solucionas? Pues que acabaste con... Es como una lógica de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces traemos una cosa rabiosa, efectivamente, de unos contra otros, sin entender que esta es una patología. Obviamente es una patología. Tú no puedes acabar con el mundo porque la mitad del mundo acaba la otra mitad del mundo, pero no andamos lejos de eso. Yo no sé si estos cambios de forma de ver el mundo pueden ayudar a este seminario. Ojalá. Y pueden servir para animar por lo menos una reflexión de otra índole. Es lo que yo quería plantearles. Dije que no iba a echar mucho rollo, he hecho un rollazo. Perdón. A sus órdenes, Boris. Gracias. Qué bueno que no hablaste de México. Yo estaba preocupado. A ver, es más fácil analizar una respuesta que, digamos que construir una super, hiper dependencia entre causalidades y cosas por el estilo. Ese es un problema. Pues ahí, no sé si tiene que ver la tercera, que era la tercera internacional, los ilustres economistas fregones decidieron sentarse en los cafés de Viena esperando que se colapsara el pinche capitalismo. Bueno, porque entendían, leyeron a Marx, lo entendieron bien, no ideológicamente, sino lo entendieron. Y entonces se vieron imposibilitados de plantearse, no sé. Ahora, también está el otro extremo, o sea, el Che quiso acabar ahí con, también, es el otro extremo de la... Yo, no sé cómo los jóvenes interpretan no las enseñanzas, sino las discusiones que hemos tenido a lo largo. Deberíamos tener muchísimas más y cosas por el estilo, ¿no?
las discusiones que hemos tenido, de la forma en que tratamos y entramos a cómo nos presentan algunas cosas, no sé cómo les llamo, a mí se me hace muy complicado, muy difícil formular respuestas. Luego también porque hay, digamos, hay respuestas desde la geografía, son que respuestas que no se ven muy alentadoras, pero que en el tiempo pudieran ser efectivas, o al revés, algunas que nos cuestan mucho, nos duelen mucho, ¿verdad? Y que pudieran ser positivas actualmente. O al revés, algunas que se aplauden y se diluyen rápidamente. O sea, ¿qué le dices a la administración pública? Sí. O sea, ¿qué le dices al gobierno? ¿Qué le dices al gobierno? Con mejores intenciones. Sí, no a. Oye, ¿te acuerdas, Mauricio? Fuimos contemporáneos de Raúl, de nuestro cuate nicaragüense. ¿No? Pues él tenía una familia dividida en dos. Los que querían estar con los Ortega. Y un día, y él me invitaba a Nicaragua. Con Ortega y su mujer. Sí, y me decía, ¿sabes qué? Ya me dijo este cuate, que es el líder, que invitó a su mujer a sí, sí, ¿no? Sí, la copresidenta. Sí, ya me dijo. Él ya me dijo, tú eres el único conservador reaccionario con el que puedo platicar. Sí. Pues dime, a ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Tomamos la Secretaría de Medio Ambiente. No sé qué, bueno, pues a lo mejor tienen solución. Fíjate, espero que los jóvenes de la generación tengan soluciones. Bueno, Sergio, te contesto. Sergio tuvo soluciones. Sí. Tenía el poder. Sí. Pero luego se andaba peleando con los que no le gustaban las soluciones. A ver, tengo un minuto más, ¿verdad? Sí. Tienes muy buen tiempo. Muy buen tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces pues ya se amolaron. Ahí va. Sí, sí. No, es que haz de cuenta que soy candidato a la presidencia. ¿Va? Me postulo. No, porque se graba luego, no. Pero es un juego. Y entonces sería una campaña absolutamente horrible. O sea, no gana, pero ni a palos, ¿ves? Porque las propuestas serían, voy a improvisar un poco, pero a partir de lo que está muy reflexionado. Necesitamos poner la prioridad en las personas. Todo gasto del gobierno tiene que estar orientado hacia las personas, no el pueblo. Hay una diferencia, ¿eh? El pueblo como masa, como esta entidad abstracta, sino en los seres humanos de carne y hueso, con nombre y apellido, con historia, con biografía, con... Este es lo más importante. Dicen que no sabemos, que sí sabemos. El Estado mexicano tiene registro de la vida de las personas, pero no lo sabe usar. Los 90 y tantos % de las niñas y los niños van a la escuela, ya desde ahí los tienes registrados. Entonces tú puedes trazar su trayectoria, esa es la verdad, pero luego lo sueltan, ¿no? Y ya no, nadie se preocupa por la persona. Hay que pensar en las personas y seguirles la pista. El otro alguien me decía, a los 13 años es un mayor riesgo, es donde está el mayor riesgo de reclutamiento por parte de del crimen organizado. Ahora ha aumentado la edad, por cierto, la Anti-Intelligence también dice que ha pasado ya a 17 años, ya son más grandes los de la leva, porque los quieren para cometer actos violentísimos, ¿no? Entonces, pero las mejores soluciones que ha habido disponibles para evitar ese tipo de situaciones, por lo menos que no se expandan, han puesto el acento en los seres humanos, así, seres humanos, con nombre y apellido. Es el ciudadano, la persona, tú, ¿no? Tú, usted, concretamente, el que tiene acceso a un servicio de salud.
no es el pueblo, ¿no? Usted se siente mal, usted tiene derecho a ir a un hospital y a que lo atiendan a usted en su individualidad, no sé si me estoy explicando. Y usted tiene derecho a un tratamiento médico completo. Y usted tiene derecho a entrar a una educación pública y que lo bequen. Hoy están quitando las becas, los de CONACYT. Es una locura, están quitando las becas. Bueno, porque es un derecho estudiar. Entonces, usted, no, sí me estoy explicando, la cosa no es la generalidad, es cada una de las personas está dotada de derechos y el Estado tiene que garantizar esos derechos. Esa es una. Dos, necesitamos asegurar, ya lo dije, que esos espacios que ya conocemos de la captura del Estado queden eliminados. Todo el mundo sabe dónde está la corrupción. Todo el mundo, es de veras desesperante. Todo el mundo sabe que no se pueden seguir repartiendo puestos por lealtad, porque ese intercambio es el que produce la corrupción del sistema político en su conjunto. Yo te doy votos, tú me das puestos. Los criminales ya se volvieron políticos por eso, porque pues, prefieren entrarle a los puestos y repartirlos que tener que hacer otro tipo de operaciones. Entonces, hay que romper esa dinámica. Todo el mundo lo sabe. Lo desesperante es que todos lo saben ustedes, pero se sigue haciendo igual. Es medio absurdo, ¿no? Se sigue repartiendo puestos como si no pasara nada. Bueno, hay que cancelar eso de una vez y para siempre. Ya no se pueden repartir los puestos, no son botín, no inventen. Tampoco los contratos, no puede ser que se esté repartiendo. 80% de los contratos públicos de este país, de adquisiciones y de obras, son por adjudicación directa. En este gobierno, 80% por adjudicación directa. Pues no puede ser, ¿no? Hay pequeños cambios, Boris, como estos, que pueden hacer toda la diferencia. Obviamente hay que cambiar la política de drogas. Es ridícula la política de drogas que tenemos. Evidentemente hay que cambiarla de tajo. O sea, esta historia punitiva tenemos que erradicarla en definitiva, y obviamente hay que entrar al sistema financiero. No podemos dejar que el sistema financiero siga controlándolo todo. En este país el sistema financiero es el más rentable, ¿sabías? Del mundo. Ustedes sabían eso. ¿Y saben por qué? Pues porque no está regulado, porque hacen lo que les viene en gana. Obviamente, sigue el candidato hablando, tenemos que cambiar el sistema fiscal de este país. El sistema fiscal es completamente permisivo para mantener la desigualdad vigente, y ese sistema, ese cambio de sistema fiscal tiene que, quiero decir, cobrarle más a los ricos y cobrar progresivamente, como lo ha hecho Piketty 200 veces, y este grupo de economistas demostrando que no hay otra forma de romper esa mecánica de acumulación que interviniendo la regulación del sistema financiero. Bueno, pues obviamente hay que hacerlo y permitir que con esos recursos podamos fortalecer la dotación de los derechos fundamentales de los que vengo hablando. Y obviamente tenemos que trabajar en el refuerzo de los gobiernos locales, pero no para que hagan todo lo que les ve gana, ¿no? Estas obras estúpidas, sino concentraditos en la dotación de servicios y en la corrección de los problemas del medio ambiente, como se ha dicho por ustedes. Otra vez cito a Graf 200 veces, y tú mismo y todos ustedes, ¿no? No podemos tener gobiernos locales ajenos a la calidad de vida local en las ciudades y en los pueblos, pero no lo hacen, entre otras razones, pues no tienen pues no se les dan ni los recursos para eso. Como son botín, entonces pues, se hace todo mal. Y creo que necesitamos pensar en las minorías urgentemente. Las minorías que incluyen, por supuesto, a las personas más pobres. Eso sí es una política pública que no existe. Por el bien de todos, primero los pobres, no es cierto. Por el bien de todos, primero los pobres significa atender a los más pobres. Por el bien de todos, yo coincido de hecho, lo digo siempre porque es la verdad, ese lema no es original del presidente, es de González Pedrero, en Tabasco, tú lo sabes, pues tú también estudiaste esto. Es la historia de los centros integradores de Tabasco, donde nació eso, igual que el presupuesto participativo en los años 80.
como el presidente tabasqueño, pues de ahí lo trae. Pero en ese momento tenía el sentido justamente de justificar la orientación del presupuesto hacia los más pobres, justamente, pero en sus necesidades reales, no en abstracto, no repartiéndoles dineritos. Por eso nació ahí el presupuesto participativo en esos años, no en Porto Alegre. El Porto Alegre es de 1989, el de Tabasco es de 1985. O sea, es antes, 4 años antes. Y ya se practicaba de esta manera. Bueno, me estoy desviando. Lo que quiero decir es que sí, una política que tiene que estar orientada hacia los grupos vulnerables de este país que hoy no existe. No hay una política de cuidados en México y la población es cada vez más vieja. No hay una política de cuidados. Miren, es interesante. Hay un texto de Joan Subirats, estupendo, que estudia, entre otras cosas, Barcelona, ¿no? Él hace trabajos de política pública y que es viejo el texto, debe ser, no me acuerdo, 2002, 2003, por ahí. Subirats lo que hace es estudiar el cambio demográfico en línea con el cambio urbano, con los nuevos desafíos del desarrollo urbano. Bueno, le llamamos desarrollo, es otro tema. ¿Qué es desarrollo? Del crecimiento urbano, de los problemas urbanos. Y lo que Subirats advierte es la combinación de 3 factores, que ya mencioné uno de ellos, la metropolización creciente, el envejecimiento y el cambio de la familia. Entonces, hay un cambio dramático demográfico por estas 3 razones. Hay más, pero estas son las principales. Entonces, no es lo mismo tener una ciudad o una aglomeración urbana con personas con amplia movilidad, jóvenes, ¿no? En bicicletas, padrísimo, ¿no? Que hacen jogging, lo que sé, ¿no? Como de anuncio, ¿no? De Nike, que una sociedad de viejitos y viejitas que a duras penas se mueven, que además son abandonados a su suerte. No es lo mismo la familia nuclear, papá, mamá, hijitos, ¿no? La abuelita, el perrito, toda esta cosa, ¿no? Medio American Dream de los años 50 del siglo XX, que las sociedades escindidas que hoy tenemos, ya hoy lo raro es estar casado casado por una sola vez. Hay quienes se casan muchas veces porque les gusta el matrimonio, pero es rarísimo que las parejas se mantengan estables, es la verdad. Cada vez se vive más en situaciones no familiares o de familias alternativas o de familias distintas, ¿no? Cada vez más se vive poco tiempo con una persona. El Bauman lo decía muy bien, ¿no? La modernidad líquida y todo esto, el amor líquido, todo era líquido. Pero es la verdad, sí es líquido porque se escurre entre las manos, ¿no? Relaciones estables, permanentes, con patrimonios, la casa, la hipoteca. Eso ha dejado de ser cierto. Y ha generado, por lo tanto, una situación urbana, así se entiende, ¿no? Urbana. No necesitas departamentos distintos, casas distintos, medios de movilidad distintos, que no se están tampoco resolviendo de esta manera, pero es evidente que está sucediendo. Entonces, en fin, necesitamos una política de cuidados y un replanteamiento del desarrollo urbano a la luz de esta revolución demográfica que está viviendo el mundo y esta revolución cultural que por cierto está animada por todas estas cosas, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Por estas nuevas formas de comunicación, en donde el significado ya no es el significado impuesto por un aparato de poder, por eso decía la teoría crítica, aguas con eso. Informó mucho, sirvió mucho. Yo soy partidario de la teoría crítica, me fui a estudiar con Habermas porque quería yo aprender todo eso, no tengo crítica con eso. Pero sí creo que en este momento, con todo respeto, estamos atravesando por otra mecánica algorítmica, que ya no es el aparato de poder que domina y establece significados, sino lo que nosotros mismos le estamos dando y cómo nos va encapsulando. Yo creo que la gente a veces no se da cuenta, ustedes sí, son gente interesada, advertida, inteligente, cultivada, pero la mayor parte de la gente no se da cuenta que está encapsulada en sus aparatos, que le devuelven lo mismo que consume. No se dan cuenta porque de eso se trata. El sistema informático de algoritmos. Me lo decía Catalina Botero, justo la presidenta del comité de Facebook, de ética de Facebook. Me decía, es que ni siquiera estamos peleando con seres humanos, Mauricio, estamos peleando con máquinas.
O sea, uno cree que está corrigiendo la ética de otra persona. Son máquinas. No, o sea, está muy difícil la batalla ética porque son las máquinas las que se autocorrigen además. Entonces, bueno, esa política de cuidados me parece absolutamente central. Y en un hilo, pues ya para no alargarme más, ya viste, ningún voto ganaría con una campaña sin voto, no gano ni un maldito voto, porque el chiste sería decir, no, los enemigos, y mueran los neoliberales, y vamos a derrotarla. Eso sí vende, pero estas no. Pero sí creo que podría vender un poco, al menos sería una esperanza mía, esta idea simple pero potentísima de lo que importa es el ser humano. Cada persona con su nombre y apellido. Cuando, fíjate, en Cali me tocó por razones, pues así azarosas, ir a Cali cuando estaba Escobar, Cali, Colombia. Y me tocó un bombazo y todo, ¿no? Fue una experiencia que te marca, ¿no es cierto? No, por fortuna no me tocó a mí el bombazo, pues sí estaba yo en un hotel cuando hubo un bombazo en el lobby del hotel, y ráfagas y tal, fue muy fuerte. Y estaban ahí peleándose, ¿no? Después volví a Cali como 15 años más tarde, 20 años, no me acuerdo, pero muchos años después, ¿no? Más, como 20 años más tarde. Y entonces, me encontré otro Cali, porque estos cuates de Cali, de Cundinamarca, Fábregas, que se llama, no se llama Fábregas, es nuestro Andrés Fábregas. ¿No se acuerdan ustedes? Fábregas, creo que se llama Andrés. No, Andrés Fábregas es el nuestro. Me voy a acordar ahorita, perdón, tuve un lapsus, pero por ahí anda el nombre. Fue un gobernador que puso eso. ¿Cómo? Los nombres de las personas, los seres humanos. Nada más. Dijo, ¿qué vas a hacer contra el crimen? Pues no puedo porque me ganan. Entonces lo que puedo hacer es ir uno por uno, seguirles la trayectoria. Nada más. A los jóvenes, ¿no? Y entonces fue creando estos centros que aquí, ¿eh? Ese, buenísimo. Entonces pensó en los seres humanos. Era tan simple como eso, ¿eh? Se pusieron a pensar en los seres humanos. El medio ambiente no son árboles, creo yo. No son, o me corregirán ustedes, no son pastizales, no son pececitos, es ni modo, somos, ¿cómo se dice? Antropocéntricos, ya sé, todo eso está horrible, no debemos decirlo. Sin embargo, es verdad. Sí somos antropocéntricos, pues somos antropocéntricos a la mala para destruirnos solos. Pues es ridículo. Tenemos que ser antropocéntricos sabiendo que si destruimos nuestra fuente de vida, nos suicidamos. Entonces, lo antropocéntrico tiene que estar basado en eso, en la calidad de vida de cada una de las personas, su dotación de derechos y que el Estado sirva para eso. Ahora, un punto más. Para que todo eso pueda funcionar, un programa de esta naturaleza pueda funcionar, y te juro que sí lo he pensado mucho, nos falta una pieza principalísima, y ahí sí yo no sé cómo entrarle. Tengo años trabajando, como sabes, Boris, en sociedad civil y en organizaciones y empujando todo lo más que puedo. Y les confieso a ustedes que cada vez me preocupo más porque me doy cuenta que la organización de la sociedad es muy complicada por todos estos miedos de los que les hablaba y las desconfianzas, incluso en cosas tan importantes como la construcción de cultura de paz, Boris. Nosotros, el movimiento del que yo participo, está en eso, ¿no? Desde hace tiempo. Bueno, hay unos celos, pero unos celos. O sea, el padre Atilano de los jesuitas a duras penas habla con ciertos grupos porque le parece, estamos hablando de paz, ¿eh? De cultura de paz. Los grupos de Serapaz, ¿no? Y todo esto, no le quieren hablar no sé, a los de artículo 19, porque de locura. Tuve el privilegio, perdón, ya me seguí de filo, pero creo que puede ser interesante decirlos eso. Tuve el privilegio, por razones que tampoco vienen a cuento, de presidir durante 3 años, poquito más, el Consejo Consultivo de la Reconstrucción de la Ciudad de México después de los sismos del 2017. Y fue un trabajo apasionante, la verdad, y muy fuerte, ¿no? Emocionalmente hablando, se imaginarán ustedes. El problema más importante que enfrentamos y que seguimos, por cierto, ahí en la ciudad, yo ya no estoy, pero sigue. Y no estoy porque ya no me quisieron, daba yo mucha lata.
obviamente. Pues sí, Sheinbaum quería ser presidenta, ya, nada que le hiciera ruido. Pero el problema más importante que enfrentamos no fue el gobierno. Yo he dicho, Sheinbaum lo hizo bien en la reconstrucción, la verdad. Y la Comisión de Reconstrucción hizo todo lo que pudo para salvar obstáculos, para conseguir dinero. No, el problema más importante era la combinación de la falta de legalidad de la propiedad de la Ciudad de México. 50% de la propiedad de la Ciudad de México, de ese monstruo, es ilegal, maestro. O sea, no hay papeles, no hay escrituras, no hay contratos, no hay nada. Cuando se cae la cosa, acredite la propiedad, pues aquí vivía. Oiga, pues un notario, ¿no? ¿Y cómo la compró? Pues me la regaló mi hijo. O de plano me metí, así como lo oyen, me metí, estaba vacío y me metí. Y ya nadie vino a reclamar. Así, 50%. Pero el segundo problema más importante fue el odio entre los vecinos, se los juro, para reconstruir sus edificios, aunque no lo crean, era increíble. Íbamos a las asambleas y les decía, oye, el gobierno te va a reconstruir tu casa que se perdió. Sí, pero el vecino tal, ¿no? Ese no paga y este otro vio feo a mi mujer o a mi marido, da igual. Y este me picó los ojos. Unas cosas delirantes. Tuvimos que inventar un sistema de alternativo, de justicia alternativa, con el Tribunal de Justicia para mediar, para tratar de mediar los conflictos vecinales. Y ni así. Hoy veo en la prensa que quedan todavía 29,000, dicen, se me hace un exceso, son muchos menos personas que no han logrado reconstruir. Pido los datos, todas pertenecen a esos grupos peleados de los condominios, de los barrios. Se puede reconstruir cuando están solos, no tratan a nadie, entonces hay las unifamiliares. Pero cuando están los vecinos, ya se atora. Fueron, te lo juro, los dos problemas más importantes que enfrentamos. Bueno, me desvié. Lo que quiero decir es que ese factor que el presidente ha llamado la revolución de las conciencias, es ¿cómo le hacemos para volvernos a querer? Para volver a confiar, para no agandallarnos, para no, para no odiarnos, ¿no? Para no estigmatizarnos, fifí, chairo, mal plan, todas estas cosas delirantes en las que está viviendo hoy el país y en buena parte del mundo. Esa clave, si ustedes la tienen, les ruego que me la pasen. Porque de veras yo lo he visto una y otra vez. Con esto el desabasto de medicamentos, ¿qué puede ser más grave que el desabasto de medicamentos? Bueno, hemos venido trabajando desde hace años, pues nosotros pusimos el tema en la agenda, ¿te acuerdas? Con cero desabasto. Bueno, entre pacientes, se los juro, las agrupaciones que reúnen a los pacientes de VIH no se ponen de acuerdo con las que sufren distintos tipos de cáncer o con los otras enfermedades, la esclerosis múltiple, porque cada quien cree que su dolor es mayor. Y lo que te dicen es, yo sufro más que tú. Oye, yo sufro, pues yo más. Así que quítate. Bueno, es que si nos juntamos, ¿sabes? Uno de nuestros lemas es, la libertad no termina, mi libertad no termina donde empieza la tuya. Mi libertad empieza donde se une a la tuya. Viejo sabiduría de Amartya Sen, Elinor Ostrom, suma y sigue. La libertad no existe sino colectivamente para poderla garantizar. Bueno, los pacientes, los damnificados, ya me expliqué, ¿verdad? No se pueden romper esas fronteras en la sociedad. Y yo creo que mientras no se rompan esas fronteras sociales, pues todos estos programas, Boris, van a ser difíciles de echar adelante. Ya esa sí, esa clave no la tengo. Creo que sí. Tendríamos 10 minutos, para comentarios. Y Alex acá les tiene el micrófono por si alguien quiere participar. Les vamos a rolar por ahí el micro. Gracias.
Muchas gracias por su plática. No es muy alentadora, pero, pero muchas gracias. Sí, como que una fuente de muchas de esas problemáticas que nos acabas de compartir se ve como el modelo de libre mercado y que ocasiona como esta acumulación y tal, ¿no? Tengo curiosidad de estos 13% de naciones que tienen democracias consolidadas, si han logrado atenuar en mayor medida esas libertades de mercado y si tienes un ejemplo ahí y como hacia dónde tendríamos que apuntar en términos realistas, ¿no? Porque Realistas. se ve muy... Así como quieran. Concentramos 3 participaciones, 3 preguntas. Pero puedo romper un poco el orden. Es que ya lo había dicho también Boris con lo demás rápido, ¿no? No, yo creo que si están interpretando que yo estoy sugiriendo que el modelo, fíjense cómo traemos el chip bélico, ¿no? Que el modelo económico actual debe ser erradicado por completo, y eliminado para siempre para establecer un modelo socialista, ¿no? Soviético o algo así. No supe explicarme. Lo que estoy tratando de decir es que el modelo económico actual sí es una causa, sin duda. Y expliqué que hay industrias oligopólicas que están controlando ese modelo. El punto es la regulación. El punto no es la erradicación. Tendemos a pensar en erradicar lo que nos duele. Oye, me duele el brazo, ven, te lo voy a amputar. No, bueno, es una buena metáfora, ¿no? No, ven, aquí, con un serrucho, se acabó. No, o sea, me duele el brazo, deja ver que te duele, man, ¿no? Te pegaste, o yo qué sé, te salió una cosa. Vamos a aliviar el dolor, no te lo vamos a amputar. El presidente López Obrador, eso sí lo tengo que decir, cada vez que ve algo que le choca, lo corta, ¿no? Trae el machetazo, pero a todo lo que da, ¿no? El otro día, los amigos decían, no vayas a decir, por favor, porque me dedico a eso, estudié estos temas, no vayas a decir que tal institución tiene problemas de corrupción. ¿Por qué no? Pues es que hay que decir, no, porque la cierran, maestro. Cada vez que hay problemas de eso, llega el presidente y la cierra en lugar de corregir la corrupción. Aquí el problema es un mercado mal regulado, no es el mercado per se, sino el mercado mal regulado o incluso sin regulación. Eso sí, si algo caracterizó al neoliberalismo, lo dicen todos, Carlos Tello, David Harvey, Fernando Escalante, suma y sigue, todos los que han hecho estas historias del neoliberalismo coinciden con razón en que el problema del neoliberalismo fue la desregulación de los mercados. Y entonces, cuando tú desregulas, pues pasa esto, ¿no? La farmacéutica, la financiera, ya lo dije, ¿no? La extractiva. Hacen lo que les viene en gana a los tipos, ¿no? Entonces, y claro que acumulan como bestias. Cuando Piketty viene a decirnos todo esto, que también ya cité, Tomás Piketty y Oxfam y todos estos grupos, no nos están diciendo eliminen el mercado. Están diciendo graben a los más ricos. No es posible que los 1,000 millonarios no paguen impuestos. Esto es ridículo, se necesita pagar impuestos arriba para poder corregir los ingresos del Estado abajo y garantizar derechos. ¿Viste? Es un problema de regulación de los mercados, no de abandono de la regulación. Y eso es lo que ha generado que este siglo XX haya acumulado estas barbaridades, como ha quedado, fin, demostrado por todos estos estudios. No me extiendo. Creo que es suficiente decirlo así. Ahora, Finlandia, Suecia, Dinamarca, estos nórdicos son fantásticos, pero te cobran, pero en serio, 60, 70% de tus ingresos. La riqueza acumulada entre los países nórdicos está muy bien distribuida, entre otras cosas, pues, si tienes mucha riqueza, te la bajan, man, te la quitan. Riqueza e ingreso no son lo mismo, ustedes lo saben. Tienden a confundirse. Una cosa es tener ingresos y otra cosa es tener riqueza. Yo el otro día discutía con, en fin, estoy revelando cosas personales, pero decía, es que tengo buenos ingresos, pero no soy rico. Porque, no, es que tú, fifi, tal por cual, bueno, pues gano bien, me pagan bien, pero no tengo nada, güey. ¿Ves la diferencia? No soy poseedor de nada, no soy rico, literalmente, pero me va bien.
Entonces, es distinto riqueza e ingreso. Estos países de los que estoy hablando, la riqueza está muy bien regulada, incluso la herencia. Tú no puedes heredar así como si te venga en gana. Tienes que mocharte con el Estado 80% de lo que vas a heredar. No estoy exagerando. Pero cuando tú vas a esos países, es impresionante. No tienes casa, te la dan. Entras a las universidades padrísimas como Pedro por tu casa. Los hospitales son increíbles. Tiene razón el presidente, como la salud de Dinamarca. Te llevan a tu casa enfermeras y enfermeros y cuidadores y gente que te hace terapia si tienes problemas. Hasta las cárceles son fantásticas. Sí, hasta dan ganas de, oye, cuando me toque, mándame para allá. Son para los ricos que no hacen caso. ¿Sabes cuál es la diferencia? El mercado regulado, por un lado, y los derechos garantizados por el otro. Estos cuates no han permitido nunca que los derechos no estén garantizados. Es casi un crimen que alguien llegue y le diga, hoy me siento mal y no le den un tratamiento. Se arma un escándalo, porque cada persona importa con su nombre y apellido, insisto. Ahora, no son ricos. Pues no son ricos. No tienen la economía, ¿no? De Estados Unidos, de la Europa tradicional, no se comparan con el Reino Unido, pues son modestitos, digamos, en términos de riqueza del Producto Interno Bruto. Pero la calidad de vida es realmente espectacular. Yo ya tuve oportunidad de ir por allá y la verdad estaba yo muy apantallado. O sea, no solo estudiarlo, sino verlo, ¿no? Vivirlo. Hijo, es padrísimo. Bueno, los transportes, la basura, ¿no? Hacen esto que Sergio quiere que pase aquí, yo de Buta. A ver cuándo, Sergio, porque dividen en 4, no en 2. Y es impresionante, todos se cuidan unos a otros. La seguridad es impresionante también, hay cámaras por todos lados, se cuidan, se vigilan, son chismosos, son súper chismosos. Yo llegué con un cuate, por ejemplo, y entonces ya los vecinos estaban preguntando, ¿este qué? ¿No? ¿Y este quién es o qué? Entonces mi cuate, no, es que es mi amigo mexicano que vino, pero no es narco, ¿no? Mexicano. No, pero no se preocupen, de veras. No sé si estoy contestando. El modelo de mercado per se no es el problema, es la oligopolización del modelo de mercado, es la desregulación del modelo de mercado, es el consenso de Washington, ¿no? ¿Te acuerdas que Williamson lo estableció, lo puso en orden hace muchos años y se pusieron los 10 puntos del famoso consenso de Washington? Eso sí le dio al traste al asunto. Pues si tú combates ese modelo en el sentido súper liberal y piensas más en el Estado y en las personas, pienso que es viable. Ahora, insisto, para que sea viable necesitas una cierta conciencia colectiva y ahí sí yo estoy muy atorado, la verdad. Muy atorado, porque además añado una idea, ya me colgué, lo sé, pero rápido. Una cosita más ya. Nada más para dejarla sembrada, ¿no? Tenemos un pensamiento colonizado. Ellos no. Sí hay una conciencia distinta. Pensamiento colonizado quiere decir que estamos habituados a pedir y a que nos den lo poquito que nos dan y agradecerlo así enorme. Somos muy agradecidos. Hoy te doy tantito. Gracias. Mi gratitud para siempre. ¿Sí o no? No lo ves como de rodillas, gracias. No lo ves como un derecho, sino con gratitud. Eso es un pensamiento colonizado muy potente. Está difícil romper. No sé si te contesté, pero ya quería decirlo. ¿Qué tal? Igual, muchas gracias por la plática. Y comenta usted que hay que atender las causas y estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Y critica también el modelo de Bukele, por ejemplo, de cómo atacar el tema de la inseguridad. Pero creo que un tema en México también es el tema de la impunidad. O sea, y también se pasa, o sea, creo que no tendrían que estar peleados. O sea, creo que puedes atender las causas y tener mano dura. O sea, no tiene que ser una u otra. Y el tema de la impunidad, tanto en corrupción como en inseguridad, pues, es algo que pues, haces cualquier cosa en México y no pasa nada, ¿no? Entonces, sobre todo en corrupción y también en el tema de corrupción, pedirle a un funcionario que está firmando contratos de miles de millones de pesos, que resista, o sea, si no está bien pagado y si no tiene buenas condiciones, etcétera,
pedirle que no resista una propuesta de una empresa que le está dando mucho, etcétera. Y si lo acepta, no pasa nada, pues también como que... Creo que la impunidad sí es un tema que se tiene que atacar. Creo que el sistema judicial en México tiene mucho que desear todavía. Y no sé, esa parte, no sé qué opina usted, cómo se pudiera atacar. Si le pueden pasar el micrófono a Sergio, por favor. Muchísimas gracias. No, pues, Ya nada más tenemos 3 minutitos. nuevamente, Mauricio, felicidades, que siempre es, por eso me vine temprano. Para ti, para no entrar en el rollo de dar opinión, una pregunta. Estas 5 industrias tienen problemas de regulación global y Sí. de regulación local, No, global. ¿no? O sea, pero ambas cosas. Cuando un país o un actor nacional quiere regular, se enfrenta a un problema de carácter global que el estímulo es complicado. ¿Cómo hacerle en esta lógica para poder desde un país empezar a tener regulación de estas 5 grandes industrias? 1. Y 2, a la hora de que bajas a lo nacional, tú tienes industrias que están creciendo, o sea, y que se apropian de otras. El crimen organizado se apropia de la industria extractiva, de cierta parte de la industria extractiva, se apropia de la naturaleza, se apropia de ciertas farmacéuticas, o sea, hay un crecimiento del inmobiliario brutal que para pararlo va a ser el costo de parar eso va a ser hasta que, no sé si era Cali o Medellín, me perdí cuando dijiste, pero tenemos que llegar a un fondo todavía más profundo para transformar eso, porque creo que todavía no nos damos cuenta o todavía no llegamos hasta abajo como para que surja un nuevo acuerdo, un nuevo pacto de la sociedad para cambiar esto. No, es muy amable tu corrección, Fábregas. Sí, ¿verdad? Estoy otra vez con el nombre. Fue de Medellín, pero luego fue gobernador de Cundinamarca. O sea, la corrección es válida. Donde yo fui fue a Cali, donde también pasaban cosas muy similares y donde también se aplicó la misma política un poco después. Entonces, te agradezco el comentario porque sí es Medellín, además pues era la sede de Escobar, pero también a Cali le fue como en feria, ya te digo. Y donde yo pude estar fue Cali, ¿no? No me tocó el bombazo en Medellín, eso es todo. Me tocó en Cali. Bueno, no, pues evidentemente estamos frente a la necesidad de las relaciones internacionales también. Las industrias estas pues, sí son globales y someten a los países en el momento que se les pega la gana, ¿no? Es potentísimo. Si no pegan por un lado, pegan por el otro. Tienes toda la razón. Yo, sin embargo, creo, Sergio, que hay ciertas cosas que sí se pueden hacer a nivel estrictamente local que no se pueden perder de vista. Y ahí sí hay una posibilidad de que los estados nacionales reaccionen con un poco más de pundonor, por lo menos, sobre todo en materia regulatoria, ¿no? Yo sí le veo posibilidades de regulación. Esto fiscal, el control del sistema financiero, el control de la industria extractiva, por lo menos en lo que vea su impacto ambiental, que además es un problema que tú sabes viene desde los años 70 en México, ¿no? Toda la destrucción de Tabasco, ¿te acuerdas? Era brutal. Ya desde entonces hay experiencia acumulada y se sabe que eso se tiene que regular y sigue sin regularse. Por ejemplo, ¿no? Toda esa experiencia acumulada yo creo que sí debería servirnos para hacer algo. Pero vuelvo a la carga. Como estamos en otras claves, pues no se ve de esa manera. El chiste es acumular riqueza y el petróleo. Y ahora además, por cierto, le salió chueco el negocio porque la mecánica de concentrar Pemex, pues tiene a Pemex en bancarrota. Está horrible, ¿no? Son millones y millones. Salió esta cosa, ¿te acuerdas del oficio de Octavio Romero Hacienda en relación con la discusión del presupuesto 2024, donde abiertamente dice tenemos 6 meses sin pagar a los proveedores y no tenemos con qué pagarles a los proveedores. Estamos en bancarrota, abiertamente, o el Estado mexicano se hace cargo de cientos de miles de millones de pesos de deuda de Pemex, o vamos a tener que seguir sin pagar y afrontar además las consecuencias de los juicios derivados
de esas deudas. Entonces, está todo chueco porque el enfoque es el que está mal, es lo que quería yo. Pero tienes razón, estas industrias son transnacionales y es poco, mientras no sea un esfuerzo internacional, ¿no? Para regularla. Obviamente el crimen organizado de manera muy destacada, ¿no? Que se tiene que afrontar de otra manera. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices de la impunidad, sin duda, y lo dije de hecho en mi exposición. Hay que meter a la cárcel a los corruptos, hay que castigar a los criminales, hay que aplicar la ley. No tengo, créeme, ninguna duda al respecto, lo comparto 100%. No me gustaría que te quedas con una idea equivocada de mi exposición. Lo que estoy diciendo es que hacer eso y solo hacer eso no alcanza para resolver ni el sistema de justicia ni erradicar la corrupción. Lo que hay que hacer es cambiar las causas de la corrupción. Y vuelves a tener razón. El otro día en una exposición sobre corrupción solamente, alguien me decía con toda razón, las mordidas de las que usted se queja de los policías, los inspectores, las personal de ventanilla, obedecen a un pésimo salario y obedecen además, es que ahora sí, obedecen a un pésimo salario y obedecen además al hecho de que no tienen estabilidad en el empleo. Si tuvieran un mejor salario y un sistema de carrera, probablemente tendrían menos incentivos para pegar mordidas. Yo estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo, y hay experiencias en México como la de Mérida que demuestran que efectivamente funciona. Son policías mucho menos corruptas las de Yucatán porque se ha instalado un sistema de carrera y ganan bastante bien los policías de Yucatán. Entonces, absolutamente de acuerdo. No, servicio de carrera. Vamos cerrando. ¿Sí? Servicio de carrera, sin duda. Mira, nosotros somos burócratas, los que nos dedicamos a la academia. En buena medida somos burócratas. Y entonces dicen, ¿por qué insistes en ser pobresor? ¿No? Así dicen. O sea, es ridículo, ¿no? Si puedes ganar, no sé qué. Pues sí podría ganar, pero aquí hay una diferencia. Aquí hago algo que me gusta mucho. Me pagan por hacerlo, no me pagan ¿no? O en otros empleos, pero me pagan y ya les decía yo, tengo ingresos muy buenos, punto. Y sobre todo tengo una carrera. O sea, yo ya sé que siendo SNI 3, como soy, pues tengo más o menos garantizado mi jubilación y voy a mantenerme más o menos estable hasta el final. Valía la pena hacer ese esfuerzo a lo largo de la carrera a cambio de ganar un poco menos o incluso mucho menos que en otros cargos. No sé si te transmito la idea. Ese es la misma lógica de carrera y de incentivo que hay en todos los países donde hay un sistema de carrera. Ganan mejor, no mucho mejor, pero poquito mejor, y sobre todo tienen estabilidad de largo aliento. Entonces pueden planear su vida. Estamos de acuerdo, pues. Bueno, agradecemos mucho al doctor Mauricio Merino por la conferencia. Y regresamos 11:45. Ahorita teníamos un coffee break y regresamos 11:45 para continuar con las actividades. Muchas gracias.